Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Amada iglesia, Jesús te llama de la calera. Amigos, hermanos, qué bueno es poder vernos nuevamente por medio de estos devocionales que a mitad de semana le hacemos llegar siempre a nuestra congregación. Recuerde que es importante tener la palabra de Dios siempre en nuestra mente, siempre en nuestro corazón. La palabra de Dios construye, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que la fe se construye leyendo y escuchando la palabra de Dios. Ojo, tengamos cuidado con lo que estamos escuchando, porque en estos momentos existen muchas pseudo verdades que pueden impactar nuestras vidas de forma negativa. Pero Dios quiere que usted se ponga firme en la palabra de Dios, que usted se sustente en la verdad de la palabra de Dios, el Dios fiel y el Dios verdadero. Recuerde que mientras dure la pandemia, estamos nosotros utilizando 4 plataformas digitales como Iglesia Jesús te llama en la calera. Ahí está el canal de YouTube, Iglesia Jesús te llama a la calera, al cual necesitamos que se suscriba y colóquele también en la campanita un clic, de tal manera que podamos enviarle notificaciones de cuando subamos videos. Iglesia Jesús te llama de la calera, canal de YouTube. También Facebook, Iglesia Jesús te llama de la calera. Instagram, Jesús te llama a la calera, y Spotify, Palabras de Vida. 4 plataformas digitales por la cual estamos siempre en contacto y podemos enriquecernos juntamente por medio de la palabra de Dios. Amén. Estamos hablando acerca de fe y hemos dicho que la fe nos puede conducir al éxito genuino, al éxito a la manera de Dios, al éxito genuino, que significa que usted y yo nos transformemos en la persona que Dios quiere que nosotros seamos. El éxito genuino indica entonces que aparte de la persona que quiere que Dios seamos, usted logre también las metas y los propósitos que Dios tiene para usted. Ese es el éxito genuino. Y para eso hemos dicho que usted necesita una autoestima sana, una autoestima basada no en sus fuerzas, no en su poder, no en su autosuficiencia, sino en esa relación íntima que tiene que tener con el Dios Todopoderoso y Eterno. En haber reconocido al Señor Jesús como Salvador y como Señor de su vida, de tal manera que usted sea un hijo de Dios. Y finalmente, en que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno, sabio y que sobre todo está presente en todo lugar y que lo ama, lo capacitará y lo dotará de lo necesario para que usted cumpla los propósitos que Él tiene para su vida. Usted es hechura de Dios. Usted es dotado con la fe suficiente para que entonces pueda creer en Él y su autoconfianza pueda ser sana y entonces pueda lograr convertirse en la persona que Dios quiere y sobre todo lograr los propósitos que Él tiene para su vida. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que también tiene relación con la fe, pero que está en contra de la fe: la incredulidad. Miren lo que sucede cuando la incredulidad está en un lugar. ¿Ha escuchado usted aquel refrán que dice que que el profeta de su propia tierra no tiene honra? De esta historia bíblica sale ese refrán. Dice que el profeta de su propia tierra es donde no tiene honra. Y nace de esto. Miren lo que dice el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 3 al 6. Marcos, capítulo 6, del versículo 3 al 6, dice lo siguiente. El Señor acostumbraba a hacer milagros a donde iba. El Señor acostumbraba a hacer obras muy buenas, pero para eso necesitaba tener fe en donde Él iba. Que la gente pueda confiar, que la gente pueda creer, que la gente pueda creer que existe un Dios todopoderoso y eterno. Recuerde que el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Fe es esa convicción. Fe es la certeza. No lo he visto, pero por fe lo creo. Y si lo creo, lo voy a ver. Eso dice.
Y en este lugar, en su propia tierra, Jerusalén, el Señor no pudo hacer los milagros que Él iba destinado a hacer, que Él quería hacer. ¿Por qué? Porque hubo un ingrediente negativo llamado incredulidad, que hoy tiene que ser desechado de su corazón. Hoy tiene que salir de su corazón, porque la fe es la que usted tiene que incrementar. Y esa fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Si le falta fe, aquí está la fe que usted necesita. Leer y escuchar palabra de Dios. Ojo con lo que está escuchando. Ojo con lo que está leyendo. Ojo con lo que está llegando a sus oídos. Porque si no es palabra de Dios, puede minar esa fe, y para que usted logre hacer la persona y logre los objetivos de Dios, necesita fe. Fe en el Dios Todopoderoso y Eterno. Marcos capítulo 6, del versículo 3 al 6, dice lo siguiente. La gente que estaba ahí, viéndolo a Jesús, se hacía esta pregunta. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, y poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miren lo que sucede aquí. El mismo pueblo de donde provenía Jesús, ellos lo seguían viendo como el carpintero. Para ellos no había venido el Mesías. Lo seguían viendo como una persona normal. Y por esa causa, su corazón se llenó de incredulidad. Y al tener incredulidad en su corazón, estando el mismo Dios hecho hombre, estando el mismo Jesús que quería sanar y quería hacer milagros, no lo pudo hacer. No porque el poder se le había terminado, no porque Él dejó de ser Dios. No, mi hermano. Fue a causa de la incredulidad de esas personas. Fue a causa de que ellos no creyeron en que Él podía hacer lo que podía hacer. Por lo tanto, en su corazón es importante que no haya incredulidad, porque la incredulidad es lo contrario a la fe. Si usted tiene incredulidad en su corazón y cree que no va a ocurrir el milagro que está esperando, déjeme decirlo que no va a ocurrir. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, declaró Jesús. En su propia tierra, en su propia casa, en su propio barrio. Quizás de usted también han dudado. Él dice, no puede haber cambiado. Si yo lo conozco como era de niño, si yo lo conozco como era de adolescente, si yo lo conozco como tiene un matrimonio destruido. Pero no se dan cuenta que cuando Jesús entró a su vida, esa persona cambió. Esa persona cambió de reino. Del reino de las tinieblas pasó al reino de su luz admirable. Y entonces ocurrieron milagros, ocurrieron prodigios, ocurren maravillas. Porque cuando Jesús entra en su vida, Jesús comienza a transformar su vida. Jesús comienza a cambiar su historia. Jesús lo hace a usted una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Jesús transforma vidas. Pero para eso necesita de su fe, necesita de su confianza, necesita que usted crea que Él sí puede hacer lo que ha dicho que puede hacer. La incredulidad evita que el Señor puede hacer la obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Imagínense cuántos milagros dejó de hacer Jesús, no porque Él no tenía poder, sino porque las personas lo seguían viendo como el carpintero, hijo de José y de María, cuando Él había sido declarado ya el Mesías, el que traía la salvación al mundo. Pero ellos lo siguieron viendo solamente como el carpintero. Que no le falte la fe. Que no le falte la fe para que pueda ver usted los milagros en su propia vida. ¿Cómo logramos incrementar la fe? Eso es importante que nosotros podamos entender. Porque quizás en este camino de la fe a lo mejor va a haber momentos difíciles en donde a lo mejor se va a caer, se va a resbalar y no va a suceder las cosas tal como usted cree que las suceda. Pero no está retrocediendo, mi hermano, mi amigo.
Porque el Señor forma nuestro carácter por medio del quebrantamiento, por medio de las cosas difíciles, por medio de las pruebas. Cuando el Señor nos prueba en fe es cuando usted va a crecer espiritualmente. Es decir, la fe va a crecer en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles es cuando usted dobla más sus rodillas. Porque en los momentos difíciles es cuando nosotros más miramos al cielo, levantamos manos santas y le decimos, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del cielo, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces miramos al cielo y decimos, Señor, necesito que tú me ayudes. En ese quebrantamiento es cuando Dios usa para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nos hagamos más fuertes y para que podamos vencer esa incredulidad que es la que hace que no confiemos en el Señor. Hoy necesitamos reprender a ese espíritu de incredulidad que puede haber en nuestro corazón, porque si el Señor no tiene su confianza, no podemos agradar a Dios. Así dice el libro de Hebreos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. ¿Cómo se está acercando a Dios usted? ¿Con fe o con incredulidad? Si hay incredulidad en su corazón, hoy, en el nombre de Jesús, reprendemos a ese espíritu de incredulidad y rogamos que el buen espíritu lo llene de su fe, de la fe del Señor. Pero recuerde, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios es lo que dice el libro de Romanos. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Medite más en su palabra. No escuche las cosas que el mundo está diciendo. Yo sé que el mundo está diciendo muchas cosas negativas. Dice que la depresión ha aumentado. Dice que la violencia familiar ha aumentado. Que la drogadicción ha aumentado. Que la gente se está suicidando mucho más. Pero mi Señor dice que a los que tienen fe en Él, la perspectiva es llegar al cielo. Que hoy su corazón se llene de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos que Él existe y que Él es el que da recompensa a los que confían en Él. ¿Qué recompensa usted espera? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amigo, mi hermano, que hoy puedas enriquecerte en la palabra de Dios. Confía en Dios. Dios tiene propósitos de vida eterna para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te bendigo y que tu fe sea incrementada por la lectura y por la oración mediante la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén.